Hola hermanos, buenas noches. Vamos a seguir adelante hermanos en nuestro estudio, en esta palabra. Me da gusto que estén aquí hermanos, reunidos para alabar a Dios y estar en su presencia. Amén, dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Padre, muchas gracias por esta noche que nos das. Bendice a mis hermanos, Señor, con tu palabra. Yo sé que tu Espíritu Santo está ahí con ellos, Señor. Está con todos nosotros y yo te pido que hables a nuestro corazón, que podamos retener tu palabra, Señor, porque esa es algo principal en tu enseñanza, Señor, ser retenedores de tu palabra. Señor, que algo de lo que hablemos, Señor, cautive su mente, le sirva para enfrentar, Señor, lo que viene, lo que están viviendo, Señor, porque todos, Señor, vivimos circunstancias difíciles. Así es que tú ministras, Señor, tu palabra a los que están oyendo y poniendo atención, Señor. Gracias, Padre. Muévete, Señor, en sus hogares. Derrama tu unción, Señor, sobre sus mentes, sobre sus corazones. Quita los esquemas viejos, los pensamientos del mundo pecaminoso, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén. Muy bien, hermanos, pues voy a compartir pantalla donde nos quedamos. Ya hemos repasado ahorita pues los primeros 10 puntos, ¿verdad? Y los primeros 10 puntos pues nos hablan, hermanos, de una, ¿cómo se podría decir? Una perspectiva, hermanos, acerca del sufrimiento en el interior del ser humano y también, hermanos, fuera de él, en el sentido de que pues la maldad esa consecuencia del pecado, hermanos, ¿verdad? Desde el jardín del Edén, y eso se ha venido, hermanos, viviendo hasta nuestros tiempos, y todos somos culpables, hermanos, de la maldad, porque todos hemos pecado y también hemos sido víctimas de la maldad. Así es que solamente nos queda, hermanos, acercarnos al Evangelio de Cristo, entender el Evangelio, hermanos, respecto al sufrimiento, al dolor, y eso es lo que hemos estado hablando, hermanos. Vemos entonces el porqué del sufrimiento, y lo primero, hermanos, es para arrepentimiento, ¿verdad? Porque causa que uno vea su egoísmo, su maldad, ver cualidades de carácter que de otra manera no podríamos saber que están mal delante de Dios, y a través del dolor y los problemas, hermanos, que vivimos, nos damos cuenta que estamos mal y que necesitamos humillarnos, acercarnos a su palabra. Y eso es lo que hemos visto en estos 10 puntos, hermanos. Al final concluimos con que necesitamos arrepentirnos y que Dios genere, hermanos, que cree un corazón nuevo, ¿verdad? Dentro de nosotros, así como el salmista lo decía. Entonces, estamos en ese proceso, hermanos, todos, mediante el sufrimiento. Amén. Y ahorita entonces vamos ahí en sus hojas, ya en el punto número 11, hermanos. Vamos ahí, a sus hojas, ahí está en la pantalla. Y el punto número 11, hermanos, hay mucho que aprender, hermanos, muy bonito, y yo quiero que presten toda su atención en estos últimos puntos que faltan, que escriban, hermanos, lo que a lo mejor no alcanza a estar aquí, pero que lo voy a ir diciendo. Entonces, el punto número 11, hermanos, nos habla de que el sufrimiento ablanda el corazón, lo enternece, me ayuda a entender al otro, me hace compasivo y me enseña cómo consolar a ese otro. ¿Verdad, hermanos? Esto bíblicamente, hermanos, se llama encarnación. No reencarnación, sino encarnación, ¿verdad? La encarnación es, hermanos, estar, ¿verdad? Como Cristo se hizo hombre, Él se encarnó, ¿verdad? Y para entender al ser humano, vivir todas sus aflicciones, ¿verdad? En carne. Y hermanos, de esa manera, dice la Biblia, que Él mismo sabe que nosotros tenemos necesidad. Él sabe acerca de nuestras tentaciones. Él sabe acerca del dolor y Él nos entiende. Él aboga por nosotros y nos ha dado ese ministerio, hermanos, de figuradamente encarnarnos, ¿verdad? En la necesidad de los otros, y ya nos han explicado mucho de esto cuando intercedemos, ¿verdad? Cuando oramos y nos ponemos en los zapatos del otro. Entonces, fíjense lo que dice, hermanos, Primera de Corintios 1:3,
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, subráyelo ahí, hermanos, y Dios de toda consolación. Realmente Él es el que consuela, el cual nos consuela, subráyalo, en toda tribulación nuestra. Nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces, esto lo escribe Pablo, hermanos, alguien que no solamente fue perseguidor, sino que fue perseguido. ¿Cuántas veces dice la Biblia que estuvo al borde de la muerte? Algunas veces que lo apedreaban, pensaban que ya hasta estaba muerto y ahí lo dejaban tirado. Entonces, ¿cómo llegar al corazón, hermanos, de una persona cuando nosotros, hermanos, no hemos vivido esas circunstancias? Sino más bien, hermanos, llegamos al corazón a entender a las personas cuando realmente hemos vivido, hemos sido tratados en el fuego, sabemos lo que se siente, sabemos cómo se piensa. A mí, hermanos, en lo particular me ha ayudado mucho en la consejería, pues poder entender a muchos hermanos, ¿verdad? En las cosas que yo he vivido, a muchos jóvenes, que a lo mejor a algunos les ha abierto el corazón, decir, mira, yo pasé por esto. Algunos hermanos que luchan en alguna enfermedad de sus hijos, cómo puedo entender su dolor de su corazón. Y eso, hermanos, pues no pudiera haber pasado si no hubiera yo pasado por el fuego, por los problemas, las circunstancias, ¿verdad? Y esto, hermanos, es para que nosotros, dice, podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Y no necesariamente, hermano, necesitas tú tener cáncer para ayudar a los que tienen cáncer. Porque aquí dice Pablo que para ayudar y consolar a los que estén en cualquier aflicción, tus sufrimientos, hermanos, te ayudan. El sufrimiento es algo general que abruma el corazón, hermanos, que lo destroza, que lo oprime, que, como ya lo vimos, te mete en una guerra espiritual. Entonces, todos los sufrimientos son parecidos en ese aspecto, hermanos. No es de que vaya a ser lo mismo una pérdida que una falta de empleo o un divorcio, pero todo, hermano, va en una lucha contra tu fe, se abre una lucha espiritual. En ese sentido, todos los sufrimientos son parecidos. No sé si me explique, hermano, alce su mano si me estoy explicando. ¿Y usted está entendiendo? Muy bien. Entonces, eso es lo que dice Pablo aquí, hermanos. ¿Para qué nosotros pasamos en las tribulaciones? Entonces, el sufrimiento en ese sentido es una bendición, porque nos permite, hermanos, saber y entender y sentir lo que otro está sintiendo y viviendo. Que es tan fuerte, hermanos, pasar por un dolor, por un sufrimiento. Entonces, seguimos adelante. Dice la palabra de Dios, hermanos. A mí me gusta mucho el Proverbios 23. Es un pasaje que habla de un padre, un hijo. Si usted lo puede leer con calma. Y nos habla, hermanos, de la disciplina, nos habla del amor. Pero, por ejemplo, aquí en el 9 nos dice, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Y ya vimos el domingo que lo que dice el necio, hermanos, en su corazón, dice el Salmo, es que no hay Dios. Entonces dice, si tú hablas al necio, aquel que no tiene en su mente a Dios en sus circunstancias, pues va a menospreciar, hermanos, la prudencia de tus razones. No va a entender, hermanos, porque tiene un corazón arrogante, un corazón necio, y eso a veces nos pasa mucho cuando compartimos la palabra y la gente te dice, no, ya sabes que yo no necesito, yo vivo bien, yo no le hago daño a nadie. Piensa que está bien, hermanos, delante de Dios, porque vive bien. Sin embargo, aquí, hermanos, el escritor de Proverbios, Salomón, nos dice en el versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ese es el clamor, hermanos, de un padre a un hijo. Dame, hijo mío, tu corazón. Por eso aquí dice, el sufrimiento, hermanos, ablanda el corazón. ¿Sí, hermanos? Cuando los padres sufren por la indisciplina de sus hijos, hermanos, Proverbios nos da consejos, principalmente Proverbios 23, que nos dice ahí más o menos por el 12, el 11,
Que no, hermanos, menosprecies el corregir a tus hijos con vara. Dice, los vas a corregir con vara y vas a librar su alma del Seol, de la muerte. Sí, hermanos, y en esta clemencia está hablando de un hijo necio, ahí en el 9, más adelante habla de la disciplina física, y después le dice, bien hijo, ahora que ya te discipliné, dame tu corazón. Pero un corazón necio, hermanos, siempre va a ser y te va a causar aflicción como padre, y es lo mismo que pasa en el corazón de Dios. Por eso, como lo hablábamos el domingo, el Señor siempre está buscando nuestro corazón. Esta analogía que está aquí, hermanos, que es un comentario bíblico, me gustó mucho en el Salmo 84:6, que nos dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Es un texto muy bonito, un salmo, ¿verdad? Pero que tiene esta enseñanza, hermanos, que a mí me gustó, y dice aquí, dejando huella. Esto nos enseña que el consuelo obtenido por uno suele resultar útil para otro. Como lo vimos ahí en Corintios, hermanos, dice que Jesucristo, que Dios es el Padre de toda consolación. ¿Sí, hermanos? De toda consolación. Entonces dice que ese consuelo, hermanos, resulta útil para otros. Dice, como acontecería con las fuentes que eran aprovechadas por la compañía que venía detrás. Es decir, hermanos, que los peregrinos que atravesaban el desierto, dice que cavaban un pozo, una pequeña cisterna. Dice, aunque parecía extraño, ese pozo se llena por la parte de arriba, es decir, cuando llovía. En lugar de hacerlo por la parte de abajo como un manantial, estos pozos del desierto, hermanos, que la gente a propósito cavaba, se llenaba por arriba. Y dice, la gracia bien puede compararse a la lluvia por su pureza, por su influencia refrescante y vivificadora, por venir solo desde arriba y por la soberanía con que es dada o retenida. Es decir, hermanos, que alguien que pasa por un sufrimiento, por un dolor, está, hermanos, cavando el Señor ahí una cisterna de bendición, que cuando venga otro, hermanos, que está viviendo lo mismo o otra aflicción, como dice Pablo, ya va a tener agua para que él se refresque, para que él tome agua de lo que a ti te pasó. Entonces es una analogía muy bonita, hermanos, que aquellos que atraviesan el valle de las lágrimas lo cambian, como es el desierto, cuando ya no se acaba el agua, cuando se acaba la comida. Entonces tú dices en el desierto, yo a propósito voy a excavar aquí para que el otro que venga detrás de mí esté padeciendo, encuentre agua. Sí, hermanos, y eso hace referencia de que esa lluvia que viene de arriba, ¿verdad? Es la gracia de Dios, y el otro que viene atrás de mí con su sufrimiento pueda rehabilitarse. Ese es el consuelo, hermanos, que tenemos y que podemos dar mediante el sufrimiento. Así es que lo que tú has vivido, hermano, es muy edificante para otros. Lo que tú viviste como niño, la separación de tus padres, todo ese dolor que en un momento era insoportable, que no podías tú responderte hasta que alguien habló contigo, escuchaste de Cristo y fue sanado, fue entendido. Eso mismo lo están viviendo muchos cientos de jóvenes, de mujeres, muchos hombres y mujeres que están en los hospitales, durmiéndose ahí, con malas noticias. Todo eso, hermanos, que hemos vivido es algo refrescante para otros. Y ahí pueden encontrar a Cristo. Amén. Entonces, vamos al siguiente punto, hermanos. Muy interesante también, que nos dice, el sufrimiento con frecuencia expone los ídolos del corazón. Hace como 3 prédicas ya les hablé un poquito de los ídolos. Sin embargo, ya como este punto, hermanos, nos habla que es bueno pasar por el sufrimiento porque va a exponer lo que a veces domina nuestro corazón. ¿Sí, hermanos? Entonces, a veces es bueno vivir esto porque de otra manera no podemos darnos cuenta que dependemos de otras cosas y no de Dios. Y eso es un ídolo del corazón. Todo lo que le quita la gloria a Dios, hermanos, todo lo que sustituye a Dios, es un ídolo del corazón. La Biblia dice, hermanos, que un ídolo nada es, ¿verdad? Un ídolo nada es. Sin embargo, el ser humano, hermanos, ha puesto toda su confianza en los ídolos. Son obras, hermanos, extraordinarias, hechas por manos de hombres. Antes eran figurillas, ¿verdad? Santitos, antes eran cosas que uno podía ver, pero ahora, hermanos, son conductas, ahora son personas, ahora son maneras de vivir, son los ídolos del corazón. Entonces Lucas, hermanos, nos dice,
porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Entonces, hermanos, el sufrimiento, con frecuencia, hermanos, expone los ídolos del corazón. Y mientras más nos aferramos a esos ídolos, hermanos, del corazón, más dura la aflicción, más se prolonga y es más dura, hermanos, en cuanto al sufrimiento, ¿sí? Entonces, tenemos nuestros sufrimientos como indicador para saber dónde está nuestra confianza, dónde está nuestro corazón. Hay un texto, hermanos, que no escribí, que requiero ahí que lo escriban, hermanos, se los pido ahí. Es Ezequiel 14:4, miren, esto no lo tienen, nada más es una, escriban más la cita, yo se las voy a leer, ahí en sus hojitas escriban la cita, Ezequiel 14:4, escríbala, ahí donde está el tesoro del corazón, y dice lo que habló el Señor, hermanos, aquellos siervos, entre comillas, de Dios en aquel tiempo, que venían a pedir consejo a los profetas, y les dijo el Señor, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Pues aquí nos habla, hermanos, de una realidad que hay en el corazón del hombre. Ahí, hermanos, en ese tiempo, hermanos, donde estaba el profeta, sí había, hermanos, ídolos de estatuillas y todo eso. Eran figuritas de madera, de barro. Sin embargo, hermanos, el Señor está hablando de algo que establecieron no exteriormente, que iban y se inclinaban, sino está hablando de lo que pusieron, dice, en su corazón. Y lo que venimos hablando, hermanos, del sufrimiento es de que es una batalla por el corazón, hermanos, y si tenemos ídolos del corazón, prolongamos el sufrimiento, porque hay algo que domina nuestro corazón, hay una perspectiva de vida en el corazón. Estos ídolos, hermanos, los llevaban a fornicar, estos ídolos los llevaban a hacer sacrificios, entonces eso es lo que había en su corazón. Y cuando entonces hay ídolos, hermanos, pues hay algo que nos controla y que dirige nuestra vida. ¿Por qué muchos matrimonios, hermanos, tienen tantos problemas? Porque al pasar de los días, hermanos, y en los años, es evidente lo que hay en su corazón. Yo les he hablado de que en el enamoramiento y la luna de miel, bueno, antes cuando los noviazgos no duraban tanto, ¿verdad? Era todo miel y era color de rosa. Ya ahorita que los jóvenes tienen noviazgos largos y aparte no quieren casarse, pues el noviazgo es muy prolongado, muy duro, es muy difícil. Antes el noviazgo era la parte más bonita de la vida, ahora se ha convertido en algo muy doloroso porque es muy prolongado y porque está lleno de inmoralidad sexual. Eso ha hecho que los noviazgos sean feos y duelan. Entonces, pero sin embargo, hermanos, cuando alguien pasa el matrimonio, en el enamoramiento, en la luna de miel, como lo llaman, ¿verdad?, que dura más o menos un año, año y medio después de casarse, pues comienza, hermanos, a surgir lo que realmente tiene en el corazón la mujer y el hombre, ¿verdad? Y esto no es para espantarse, hermanos, sino es para santificarse. Porque ya les he dicho que vivimos envueltos, hermanos, en cosas pecaminosas, con aprendizajes de las familias anteriores. Entonces, muchas de esas cosas, hermanos, eran expuestas y enseñadas por ídolos de nuestros padres, por cosas que aprendimos y lo reflejamos nosotros. Así es que empieza a veces la manipulación, empieza el engaño, la culpa, empieza la venganza cuando tú me dices yo también, empiezan los celos, los enojos. ¿Y de dónde dice Jesús que sale todo eso, hermanos? Del corazón. ¿Sí, hermanos? ¿Y qué mantiene todo eso, hermanos? Los ídolos del corazón, que lo hemos puesto frente a nosotros, como dice aquí Ezequiel, se han establecido tropiezo en nuestro rostro, delante de nosotros, no nos deja ver
cómo vivir un matrimonio si nosotros hemos puesto ídolos en nuestro corazón y a veces ni nos damos cuenta que esas cosas nos gobiernan. Es muy triste, hermanos, que hay parejas que tienen estas cosas como cualidades en sus matrimonios y no se dan cuenta que están adorando cosas, ¿verdad?, en su corazón que los hacen vivir de esta manera. Esto que yo les mencioné como la manipulación, la venganza, es el tropiezo, pero hay algo detrás del tropiezo y es un ídolo en el corazón. Sí, hermanos, es un ídolo en el corazón. Entonces las pruebas, hermanos, siempre exponen lo que siempre hemos sido. Cuando está la luna de miel no hay tantas pruebas, te tolero tus comentarios, tolero tus arranques, pero cuando acaba ese proceso de químico, hermanos, porque ese es un proceso químico, ¿verdad? Donde está la química, hermanos, del deseo, del apego, del placer a su máximo, entonces se tolera, se aguanta, pero cuando llega, hermanos, a terminar ese químico que es normal, resurge, hermanos, lo que realmente yo soy y lo que puedo ofrecer, el verdadero amor que yo tengo para ti. Entonces, hermanos, las pruebas exponen lo que siempre hemos sido, y eso no es malo, hermanos, porque yo les he hablado que el matrimonio es para santificación, porque dentro de él vamos a encontrar pruebas, malos entendidos, dificultades. Estamos cambiando constantemente. Quizá tú te casaste con alguien que buscaba a Dios mucho, o eso es lo que te quiso hacer entender al principio, y después ya no lo quiso buscar, o sea, él cambió. Pero ¿qué va a pasar? ¿Tú también vas a dejar de buscar a Cristo? ¿Tú vas a decir, me quiero ahora divorciar? Y de eso no se trata. Tú tienes que santificar tu matrimonio. Tienes que santificar tu vida. Tienes que, hermanos, derribar esos ídolos del corazón. Las pruebas, hermanos, desnudan las cosas para las cuales de otra manera seríamos ciegos. Ajá. Eso es lo que hacen las pruebas. Quitan de nosotros las apariencias. Quita la química y pone lo que realmente somos. Y eso es bueno, porque si tu pareja realmente te ama, ¿qué va a hacer, hermanos? Te va a ayudar. No le va a echar más tierra para tu muerte. Ah, es que ya cambiaste, es que eres malo. Ahí tú estás echando tierra. Pero si tú amas a la persona, cuando hay debilidad, tú empiezas a ayudarle. Ahora voy a orar más por él. Ahora voy a ayudarle porque está en una tentación, porque está viendo cosas que a lo mejor, está haciendo cosas que a lo mejor no ve que está haciendo. ¿Sí, hermanos? A veces se expone nuestra autojusticia, que puede ser un ídolo del corazón, nuestra autojusticia, una justicia personal, no basada en la palabra. ¿Sí, hermanos? Puede surgir la impaciencia, puede surgir un espíritu no perdonador, un espíritu que guarde cosas. Todas esas cosas, hermanos, que son tropiezos, surgen de algo más profundo que está en el corazón. ¿Sí, hermanos? Entonces, tú debes de evaluarte a través de todo esto, debilidad de nuestra fe, cómo está tu fe a través de las pruebas en el matrimonio, a través de las pruebas con tus hijos. Todo esto se ve, hermanos, nuestro deseo de comodidad. Entonces, en las relaciones, hermanos, el sufrimiento y las luchas las debemos de cambiar por áreas de oportunidad. Porque, ¿por qué hay tanto divorcio, hermanos? ¿Por qué tantos jóvenes se van de casa y ya no aguantan a sus padres? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos ven el sufrimiento y las dificultades como pérdida, como que ya no te aguanto, como que ya no hay más que hacer, así es que háblale al abogado, vamos a firmar el divorcio. Hermano, el sufrimiento bíblico no es para eso. El pecado, hermanos, dentro de nosotros en el matrimonio no es para destrucción, es para mejorar, es un área de oportunidad. Escríbelo ahí, hermanos. El sufrimiento, hermanos, como hijos de Dios, las dificultades que hay entre nosotros como pareja deben ser oportunidades porque vamos a ser mejores. No porque ahora nos vamos a distanciar, no ahora ya nos vamos a tratar mal. No, hermanos, eso no es lo que Dios quiere, no es el plan bíblico. Eso es lo que nos enseña el mundo. Ya ahí ya está el abogado, ya está, ponen lonas, he visto, y luego ahí en la Hermenegildo Galeana, en la López Portillo, divorcio express, 2,500 pesos y en 3 días. Y eso es lo que hoy promocionan, hermanos.
Y créeme que esas están llamando, porque está barato y rápido. Pero eso Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a santificación. ¿Sí, hermanos? Entonces, igual pasa en la crianza, hermanos, en todo lo que hacemos. Ahorita me estoy yendo el sufrimiento, el lado de las relaciones. Porque hemos tratado un poco el sufrimiento en los desastres naturales, el sufrimiento en una pérdida, en la enfermedad, pero también sufrimos en las relaciones, ¿verdad? Y todo tiene que ver, hermanos, con lo que hay en nuestro corazón. Por eso a veces la gente no sabe sufrir y termina separándose, termina, hermanos, aún cristianos no haciendo la voluntad de Dios. Y eso es muy triste, ¿verdad? Que todo mundo se está divorciando y luego los cristianos ahí van detrás también. Como si eso fuera algo bueno para Dios, para la tierra, para las familias, ¿verdad? Entonces, se ve, hermanos, en esas decisiones la ignorancia, hermanos, y los ídolos del corazón. Otra vez te lo voy a decir. ¿Qué se ve en esas decisiones, hermanos? La ignorancia de la palabra y los ídolos del corazón. ¿Qué es un ídolo del corazón? Como te lo hice aquí, hermanos, el ídolo de la comodidad. Es que yo no quiero, dice el creyente, yo no quiero sufrir, yo no quiero estar luchando con tus actitudes, yo no quiero. Entonces, ¿para qué te casaste? Entonces, ¿para qué quieres pareja? Si no sabes relacionarte, no sabes perdonar, no sabes amar como Jesús amó, sacrificialmente, que se entregó para dar vida, tú no sabes nada de eso, entonces no pretendas casarte, porque si no sabes dar lo indispensable, hermanos, lo necesario para el matrimonio, pues va a ser todo feo, va a ser muerte. Entonces los ídolos se casan con el ídolo de la comodidad, entonces el varón se la pasa ahí acostado, y no estoy hablando de hacer cosas en la casa, estoy hablando de que es pasivo, no habla con los hijos, no lleva a sus hijos a leer la Biblia, no les explica la Biblia, porque eso ya lo hace la escuela, porque eso ya lo hace la iglesia, porque para eso está el grupo de los niños, el de los jóvenes. Entonces se acuesta y dice, yo voy a descansar. Es un ídolo del corazón. Está el ídolo de la apreciación. ¿Qué influencia tu vida? A las mujeres, ¿no? Como yo siempre les he dicho, que sufrieron de que nadie les dijo, son bonitas, mira, qué bien te salió esto. Siempre andan buscando aprobación del hombre. Es un ídolo del corazón. Y si no se la dan, se enojan y la andan buscando. Y no hacen las cosas bien porque aman, sino porque quieren la aprobación. Eso es un ídolo del corazón. Y lo que busca, el ídolo del control, en la crianza, el del respeto. Esos ídolos ya los vimos, hermanos, en un taller de padres de la crianza. Ahí tienen sus notas y todo eso, ¿verdad? Pero todo esto, algunos hermanos no lo han escuchado, pero hay muchos ídolos en el corazón. Que cuando tú le dices, como iban al pueblo de Israel, a los profetas, ayúdenme en mi situación, ayúdenme porque no sé qué voy a hacer. Como dice aquí Ezequiel, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos y viniera el profeta, yo les voy a responder conforme a tus ídolos. Es que mi hijo ya no quiere seguir a Dios, ya no quiere avanzar en Dios. Entonces el Señor te va a responder referente a tus ídolos. Lo que has puesto en tropiezo en tu corazón. Sí, hermanos, entonces, eso a veces no lo podemos ver hasta que alguien nos abre los ojos y nos dice, híjole, realmente, hermano, yo he tenido un ídolo, ¿verdad? Yo no dejo que mi hijo se equivoque, yo quiero todo controlado. Si se equivoca no es de Dios, si él no puede hablar, yo siempre tengo la verdad, no dejo que se exprese. Pues por eso él se está alejando, porque tú eres un idólatra de ti mismo. Entonces, eso es, hermanos, lo que hace, lo que influencia nuestro corazón, hermanos, va a determinar nuestra vida. Sí, hermanos, porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, si nuestros corazones están controlados por algo distinto de Dios, no veremos las circunstancias difíciles como oportunidades. ¿Sí, hermanos? Cuando tu marido está débil, está siendo tentado, ¿qué es? ¿Un dolor, un sufrimiento? Sí, pero detrás de eso hay una oportunidad. ¿Sí, hermanos? Hay una oportunidad donde Dios se puede manifestar.
Pero si hay un ídolo del corazón, no vas a ayudar a nadie. Al contrario, ¿sí? Entonces, hermanos, dice aquí, el sufrimiento siempre pone tu corazón bajo ataque. Y eso ya lo hemos visto. Aquí está un ejemplo de Moisés, ¿verdad? Que a lo mejor él vivía cómodamente en el palacio, él tenía todo. Pero cuando Dios empieza a moverse, a manifestarse en su vida, hermanos, dice que él ya crecido salió a sus hermanos y vio las duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y esto, hermanos, nos habla de que el corazón, hermanos, ante las circunstancias, consecuencias, todo eso que ya hemos visto, pone nuestro corazón bajo ataque, ¿verdad? Una guerra. Tenemos 3 opciones, hermanos. O nos hace susceptibles a las tentaciones, ¿verdad? Que de lo contrario no tendrían poder sobre nosotros. Cuando estamos en un sufrimiento, hermanos, vamos a ser tentados en maneras que no habíamos sido tentados antes, ¿verdad? Hay gente que cuando tiene un hijo enfermo y no tiene dinero, va y asalta. Entró en una tentación. Y dices que yo estoy robando porque necesito estos medicamentos. Nos lleva al límite de nuestra fe como creyentes. Cuando entramos al sufrimiento, nos lleva al límite de nuestra fe. Nos hace ver que necesitamos más dependencia de Dios. Nos lleva a pensar cosas que nunca habíamos pensado. Y esto ya lo hemos hablado, hermanos. Entonces, sea, hermano, que estés consciente o no, nosotros, como lo hemos dicho, somos empujados e interpretamos todo lo que nos pasa por lo que ha cautivado nuestro pensamiento, emociones y deseos. ¿Sí, hermanos? Eso es, o puede ser el Señor, o puede ser un ídolo del corazón que ha sustituido al Señor. Y decimos que somos empujados e interpretamos, hermanos, porque eso es lo que hace la adoración. La adoración, hermanos, ante cualquier cosa, o persona, o Dios, nos trae de una manera al sufrimiento. La adoración, hermanos, ante el sufrimiento, nos empuja de cierta manera ante el sufrimiento, como Job, que era un adorador, que intercedía por sus hijos, lo trajo de una manera al sufrimiento. ¿Qué dice? Que adoró, ¿verdad? La adoración, hermanos, a cualquier cosa, persona, ídolo o a Dios, nos hace interpretar la situación de cierta manera. Esto es muy importante. De esta manera, hermanos, le damos forma a nuestras experiencias de vida. Ya sea que traigas un ídolo del corazón, te va a traer, te va a empujar y va a interpretar toda la situación que estás viviendo, porque al ídolo, hermanos, ¿qué se le hace? Se le adora, se le rinde tiempo, se le rinde atención, se le rinde, hermanos, economía. Eso es adoración. Se le rinde alabanza. Entonces, hermanos, cuando tú vienes la circunstancia difícil, si tú tienes un ídolo en el corazón, te va a traer, te va a empujar y va a interpretar contigo la situación, ya sea el Señor o cualquier otro sustituto del Señor. Es por eso que 2 personas, hermanos, ante la misma situación, puede ser una pérdida, la misma enfermedad, el mismo desempleo, problemas matrimoniales, 2 personas que están viviendo eso tendrán experiencias y respuestas, hermanos, dramáticamente diferentes. Mientras sus hijos se rebelan de una persona, ella se acerca, la pareja se acerca y ayudan a sus hijos a ayudarle a lidiar con sus tentaciones, con sus maneras de pensar. Pero otra pareja, mientras sus hijos se alejan, empiezan a regañarlos, empiezan a comparar con ellos, empiezan a alejarlos del evangelio en vez de acercarlos. ¿Por qué, hermanos? Por los ídolos del corazón. ¿Por quién gobierna
tu mente y tu corazón. Por eso dice aquí que donde esté tu tesoro, ahí va a estar también tu corazón. Entonces el sufrimiento, hermanos, expone nuestros ídolos. Vamos al siguiente punto. El sufrimiento nos enseña a depender de Dios. Pero hay algo importante aquí, hermanos. Que en el original, hermanos, no requeríamos, al principio, hermanos, desde el Génesis, no requeríamos sufrimiento para depender de Dios. Cuando Dios hizo, hermanos, y dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Y así el Señor hizo toda su creación, hermanos. Hacía, decía y descansaba. Al otro día volvía a crear. Sin embargo, cuando creó al hombre, hermanos, fue diferente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, aquí, hermanos, hay algo importante, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, en toda la creación y en la creación del ser humano? Que el Señor, hermanos, los bendijo y les dijo. Sí, hermanos, encierra la palabra y les dijo. Dios sabía, hermanos, que a pesar de que Adán y Eva eran personas perfectas, no había pecado, que vivían en perfecta relación con Él, no había barreras entre ellos, no podían entender la vida por su propia cuenta. Por eso encerraste la palabra y les dijo, ellos fueron creados para ser dependientes. ¿Sí, hermanos? El sufrimiento, hermanos, nos enseña a ser dependientes de Dios. Porque ¿qué es lo que hizo el pecado, hermanos? Nos hizo independientes de Dios. Nos hizo vivir bajo nuestras experiencias, eso es independencia. Bajo nuestra autojusticia, eso es independencia. Pero, hermanos, Dios tuvo que explicarles, sin pecado, ellos eran perfectos, una correcta relación con Él. Sin embargo, hermanos, Dios tuvo que explicarles quiénes eran y qué iban a hacer con sus vidas. Es decir, les iba a dar identidad y les iba a dar propósito. ¿Qué es lo que necesitas, hermanos, frente al sufrimiento? Necesitas identidad y propósito. Por eso, hermanos, la dependencia de Dios te lleva a tener identidad y te lleva a tener propósito. Cuando alguien, hermanos, es independiente, ya lo vimos en los puntos primeros, es arrogante, egoísta, ¿sí, hermanos? Solo piensa en sí mismo. Entonces, no puede entender el sufrimiento bíblico, porque piensa solo en él. Ajá. Ellos no necesitaban esta ayuda por ser pecadores, hermanos. Necesitaban esta ayuda porque eran humanos. A ver, pellízcate, si tú eres humano, carne y hueso, tú necesitas entender, hermanos, que dependes de Dios. Y necesitas una explicación, hermanos, de cómo vivir el sufrimiento. En ese sentido dependemos también de lo que Dios dice. Por eso es todas estas prédicas es porque tú dependes de Dios. Si no se te acerca a la palabra esto, hermanos, tú vas a seguir sufriendo como todo el mundo sufre. Pero como eres dependiente de Dios, tú vas a sufrir como la palabra de Dios te dice que debes de sufrir. ¿Con qué perspectiva debes ver el sufrimiento? ¿Con qué perspectiva debes de ver los cambios, las crisis, los problemas matrimoniales con los hijos? ¿Con qué panorama? ¿Con un panorama de maldición o para bien? Por eso dependemos de Dios. Entonces, el sufrimiento nos enseña, hermanos, a depender de Dios. De esta manera, el campo de batalla, hermanos, del sufrimiento no solo es físico, en una enfermedad, en la muerte, no solamente es financiero, no es circunstancial, no es en las relaciones, y aunque es muy real, hermanos, como ya lo vimos, es muy difícil, las dificultades se convierten en dificultades de el corazón. Pronto se convierten en una guerra de pensamientos, hermanos, y deseos, de cómo interpretamos la vida. Cuando las parejas tienen problemas, hermanos, y tienen dificultades, como es normal,
¿Cómo les ayudas a tus hijos a interpretar los problemas del hogar? Te voy a decir cómo. ¿Cómo lo estás solucionando? Ahí tú les estás enseñando si hay esperanza en el Evangelio de Cristo, que tú cantas, que tú oras y que tú sigues. Ahí se hace real lo que tú dices. Tus hijos, hermanos, son intérpretes de la vida. Son intérpretes desde el corazón. Así nos hizo el Señor. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo tú haces que tus jóvenes interpreten cómo vivir el matrimonio? ¿Tus hijos quieren casarse? ¿O dicen, híjole, no, hombre, yo para vivir de esa manera, como están viviendo, mejor así me la sigo? Y se llenan de pecado, y se andan quemando, y andan ahí con otras cosas, porque ya es tiempo de casarse, y siguen teniéndole miedo al matrimonio, cuando el matrimonio bíblicamente es una bendición. ¿Sí, hermanos? Entonces, se convierte, hermanos, las dificultades en una guerra de pensamientos y deseos. Entonces, en la actualidad, hermanos, humanamente se piensa de manera independiente y así se sufre. Y eso lo vimos en la primera predicación. ¿Cómo está sufriendo hoy la cultura occidental, hermanos? Así, personalmente, ¿verdad? Bajo los esquemas del mundo. Entonces, hermano, esto nos deja impotentes. Porque ¿a quién le va a alcanzar, hermanos, vivir de esta manera, sufrir de esta manera? A nadie. Por eso hay tanta depresión en el mundo, tanto dolor. Entonces, en respuesta a eso, hermanos, a ser confinados a nuestra propia manera de interpretar, nos lleva a vivir, hermanos, en nuestros propios pensamientos y recursos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos y recursos de hoy en día? Quítate la vida. No hay nada más, vas a dejar de sufrir. Buscan encontrar respuesta en la inmensa gama de religiones. Mira, si te mueres, vas a reencarnar, ¿verdad? Nos encamina a depender de Dios en totalidad a Él. O nos encamina a depender de Dios en totalidad a Él. Cuando a ti se te acaban los recursos, hermanos, tienes estas tres opciones. ¿Sigues viviendo bajo tus recursos? ¿Encuentras respuesta en una filosofía, en una religión? ¿O te rindes y te encamina a depender de Dios, a humillarte? ¿Qué le dijo Pablo, hermanos, el Señor a Pablo ante su debilidad? Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú vas a depender de mí. Ajá. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré, dijo Pablo, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Sí, hermanos, entonces ahí está la dependencia de Pablo de el Señor. Esto es lo que necesitamos, hermanos, la gracia de Dios, la dependencia de Dios, y es suficiente. En Corintios 1, segunda de Corintios 1, 8, 9 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¿Sí, hermanos? ¿Qué pasó Pablo aquí, hermanos, en Asia? Llegaron hasta pensar que iban a morir. ¿Para qué? Para depender de Dios, hermanos. Para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Para eso es el sufrimiento y el dolor. Para dejar de depender de nosotros mismos, bajo nuestros recursos. Entonces, la idea de Satanás, hermanos, es poner la vida de las personas en sus propias manos. Estás pasando por esto, pues, ¿qué vas a hacer? Para que se apoyen en su propia capacidad de pensar, de interpretar, de comprender y de aplicar. Y le dice la serpiente a Eva, tú vas a ser como Dios. Ya no vas a depender de Él. Tú vas a ser como tú quieras. Tú vas a interpretar la vida como tú la veas. Tú vas a ser como Dios. Y esa es la idea de Satanás.
poner la vida de las personas en sus propias manos, bajo sus propios recursos. La serpiente estaba cautivando a Eva con la más atractiva y más cruel de las mentiras, la mentira de la autonomía, lo que nos venden hoy. No estés sujeto a nadie. Tú como mujer no te sujetes, no te dejes. La autosuficiencia, que nadie te mande, que nadie te gobierne. Eso es la tentación de la serpiente para Eva. Él enseña, hermanos, una sabiduría que no necesita doblar las rodillas. Tú puedes, ¿verdad?, ante Dios y ser dependiente de Él. Pero el sufrimiento que nos lleva, hermanos, a ser dependientes de Dios. Número 14 nos dice, el sufrimiento hace que las bondades recibidas de Dios sean mejor apreciadas. Cuando, hermanos, apreciamos más las cosas de Dios, como ahí había un testimonio, ¿no?, de los hermanos, ¿no? También creo el hermano Marino, la hermana Carmen dijo, cuando ahora yo salgo a la luz del día y veo el sol, yo aprecio más ahora y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, que me permite estar aquí. El sufrimiento hace que las bondades recibidas de Dios sean mejor apreciadas. ¿Cuándo le das gracias a Dios porque tienes un plato de frijoles en tu mesa, hermanos? Cuando no tenías nada, ¿verdad? ¿Cuándo le das gracias a Dios porque estás respirando? Cuando dependías de un oxígeno por un mes, por 2 meses. Hasta ese momento tú dices, ay, gracias Señor porque el aire lo puedo procesar. No dependo de un medicamento, no dependo del oxígeno. Entonces el sufrimiento me hace, hermanos, crecer en gratitud. Ahorita los niños, hermanos, se hacen más exigentes porque muchos tienen todo, ¿verdad? Pero Dios los va a moldear mediante el sufrimiento. A veces los va a poner en escasez para que aprendan a ser agradecidos, ¿verdad? Segunda de Corintios 1:10 y 11 dice, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto toda nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Ahí está, hermanos, lo que dice que llevó la aflicción, el peligro, hermanos, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, ¿verdad? Número 15, el sufrimiento acerca al hombre a Dios y le ayuda a tener una experiencia con Él de forma más íntima. A veces cuando estamos en la comodidad, no clamamos, no buscamos, porque no, parece que no necesitamos, ¿verdad, hermanos? Pero ahí es donde están los versículos que nos hemos aprendido. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Entonces, esto nos habla de intimidad. ¿Con qué, hermanos? Con la ley de Dios y con las aflicciones, ¿verdad? Job, hermanos, al final de que Dios se revela su vida, le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo llevó, hermanos, a una experiencia más personal e íntima, entendible, de Dios. Número 16 dice, el sufrimiento es usado por Dios para hacer avanzar el evangelio. El sufrimiento, hermanos, muchas veces no se trata solamente de nosotros y nuestro pequeño mundo ahí en nuestro hogar. Se trata del evangelio, porque para eso el Señor nos llamó también, a vivir el evangelio y extender el evangelio. Entonces en Filipenses, hermanos, Pablo dice, hermanos, quiero que sepáis que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. ¿Qué le había pasado, hermanos? Estaba en la cárcel. Acuérdense que en la cárcel, Pablo, hermanos, escribió Efesios, Filipenses y Colosenses. El sufrimiento, hermanos, que pasó Pablo no le hizo detenerse. Estoy sufriendo tanto, ya no voy a predicar, ya no voy a dar testimonio, ¿verdad? No, al contrario, hermanos. Él estaba escribiéndole a las iglesias que Dios le había dado el privilegio de levantar, de poner líderes, de enseñar, y todavía estaba trabajando dentro de la cárcel. Y dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, el pretorio, como dice ahí en la palabra,
y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. O sea, ahí en la cárcel él estaba predicando de Cristo, hermanos. Y dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿A qué le da gracias, hermano? A sus cadenas. Gracias a mis cadenas. Subráyala ahí, hermano. Gracias a lo que estoy viviendo. Ahora los demás están yendo a predicar sin temor. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia, rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Entonces, hermanos, Dios ve gloria cuando nosotros vemos dolor, así como Pablo. Dios, hermanos, tiene el panorama general de lo que estamos viviendo. Él tiene el inicio, hermanos, y tiene el final de cómo va a terminar nuestra situación y cómo eso que vivimos va a ayudar a extender el reino de Dios. Cómo nuestro sufrimiento va a alcanzar a otros, ya sean familiares o personas que conocemos. Porque esto es lo que vivió Pablo en sus cadenas y le daba gracias a Dios por sus sufrimientos y sus cadenas. Si no conocemos a Dios, hermano, porque nosotros vamos a sufrir en la medida que conocemos a Dios, y todo lo que producen las pruebas, si no lo conocemos, no hay forma de gozarse en las pruebas. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, debéis teneros por muy dichosos. Como dice la Reina Valera, por sumo gozo, cuando os veáis sometidos a cualquier clase de pruebas. Pues ya sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba, aprendéis a soportar con fortaleza el sufrimiento. Ahí está lo que pasa en la prueba, hermanos. Aprendemos. Pero procurad que esa fortaleza os lleve a la perfección. ¿Qué es perfección bíblicamente, hermanos? A la madurez. ¿Qué debes procurar, hermanos, en esa fortaleza que estás viviendo tú en esa prueba? Que te lleve a ser más maduro. ¿Para qué tienes problemas en tu matrimonio, en tu trabajo, en la vida, hermanos? Para madurar, para crecer a la madurez plena sin que os falte nada. En este sentido, hermanos, para Dios y para nuestra madurez, el sufrimiento y el dolor no es solamente una realidad, sino una necesidad. Nadie pide el sufrimiento, hermanos, pero todos lo necesitamos. Nadie está diciendo, yo quiero sufrir mañana porque ahí va a haber mucha bendición. Nadie lo está diciendo, pero lo necesitamos. Por eso debemos estar preparados para sufrir. Necesitamos sufrir. Necesitamos pasar por cosas desérticas, por momentos difíciles, porque Dios nos está completando, nos está perfeccionando. Sí, hermanos, como en esta prueba que estamos viviendo todos, nos está haciendo mejores. Amén. Entonces, hermanos, ya les di el panorama, hermanos, bíblico del sufrimiento. A través de estas predicaciones entendimos el porqué del sufrimiento. Sí, hermanos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué debemos vivir esto? Y no tiene que ver solo con nuestras emociones y sentimientos, va con cosas más eternas, con cosas más reales que nosotros y nuestros sentimientos. ¿Verdad, hermanos? Entonces, lo siguiente es, hermanos, que hemos visto cómo interpretar las circunstancias, como lo vimos hoy, como una guerra en el corazón. Así debemos de interpretar las circunstancias. O sea, a partir del punto número 1 al 10 es entender el por qué. ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento en mi vida? ¿Por qué lo va a permitir? Ahí tú lee del punto 1 al 10 y te vas a dar cuenta por qué. Ahora, nos lleva entonces, hermanos, en la prueba ya a interpretar las circunstancias. Cómo yo veía antes las circunstancias, cómo Satanás me atacaba en las circunstancias, yo estaba en lucha con mi corazón. Ahí en la prueba
fue atacado mi corazón, se expusieron mis ídolos, lo que gobernaba mi vida. Y entonces yo fui al Señor y el Señor me está enseñando. Entonces estás librando la prueba, te está sirviendo para madurar. Y después, hermanos, como Pablo, me ayuda para vivir para la gloria de Dios. Me ayuda para vivir, hermanos, para la gloria de Dios. Para que el reino de Dios se extienda. ¿Sí, hermanos? Para que yo pueda ser un ministro, hermanos, que consuele a otros. Para vivir y que mi sufrimiento le dé la gloria a Dios. De cómo yo tengo, en vez de que el sufrimiento me haya quitado la fe, me la aumentó. Eso es para la gloria de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, ahí está lo que vimos en estas predicaciones. Y quiero terminar con estas reflexiones, hermanos, que dice: la diferencia entre un creyente en paz en medio del sufrimiento y uno ansioso y preocupado es la confianza, la fe en su Dios. Es la certeza de que Dios tiene un buen propósito con su sufrimiento. Y decía, hermanos C.S. Lewis, con frecuencia las dificultades preparan a personas ordinarias para un destino extraordinario. Las pruebas, las dificultades están preparando a personas ordinarias para cosas y destinos, hermanos, extraordinarios. ¿Por qué yo viví esto con mis padres? Porque tienes un destino extraordinario cuando tú estás en el Evangelio. ¿Por qué yo viví esto con mi economía? Porque tienes un destino extraordinario. ¿Por qué yo viví esto con mi hijo, con mi hija? ¿Por qué yo viví esta enfermedad tan difícil? Porque Dios tiene un destino extraordinario. Entonces, hermanos, ahí está el ejemplo de la mariposa, que cuando alguien, hermanos, trata de ayudarle a salir de su capullo, le hace mal. Es a través del sufrimiento, del dolor, de esa lucha de querer salir, hermanos, de ese caparazón, ¿verdad? De ese capullo, que le va a ayudar, hermanos, a que vean su belleza. Su belleza de la mariposa no es, hermanos, arrastrarse como oruga. La belleza de la mariposa es volar y que nosotros podamos ver sus colores, asombrarnos de su belleza. Pero cuando a la mariposa se le ayuda, hermanos, y ya va saliendo, tú le quieres ayudar, la limitas para que no veamos su belleza. Esa mariposa no va a poder volar cuando recibe ayuda. Necesita ese esfuerzo, necesita salir por ella misma, hermanos, de esa circunstancia para poder, hermanos, ver para qué fue hecha. Entonces, remover la lucha remueve nuestra belleza. Y por último, hermanos, dice este autor: no hay nada que muestra mejor nuestra ignorancia como nuestra impaciencia durante las pruebas. Olvidamos que cada dolor es un mensaje de Dios, con la intención de hacernos bien. Las pruebas están hechas para hacernos pensar y para despegarnos del mundo, para dirigirnos a la palabra de Dios, para ponernos de rodillas. La salud es algo bueno, pero la enfermedad es mucho mejor si nos lleva a Dios. La prosperidad es una gran misericordia, pero la adversidad es una mayor si nos trae a Cristo. ¿Dónde estarías tú, hermano, si no hubieras pasado por ese dolor de tu corazón, por ese pecado, por esa enfermedad? Y cuando Cristo llega, hermanos, esa adversidad se convirtió en gozo, en alegría, ¿verdad? En esperanza para tu familia. Entonces yo les pido, hermanos, que oremos esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y yo espero, hermanos, que a través de estas prédicas usted haya entendido, hermanos, por qué vivimos lo que vivimos, ¿verdad? Y que detrás de todo ese dolor, hermanos, que nos causa las pérdidas, la enfermedad, la escasez, ¿verdad? Los problemas aún en las relaciones, si tomamos la perspectiva correcta, hermanos, todo eso dice que está trabajando para bien, ¿verdad, hermanos? Y nos está haciendo, hermanos, semejantes a Cristo. Eso es lo que dice Romanos. Y ese es el plano general, ¿verdad? Nosotros vivimos en un plano muy humano, muy terrenal, independientes, tratando de resolver las cosas bajo nuestras propias maneras, como se nos enseñó, como aprendimos. Pero la aflicción nos hace, hermanos, depender de Dios, ¿verdad?
Entonces, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Tú conoces, Señor, lo que hemos vivido cada quien y de qué manera nos has hablado, Señor. Nos duele, Señor, pasar por circunstancias. Es muy difícil, Señor. Humanamente, Señor, a veces no lo esperamos, no lo planeamos, Padre, y muchas veces, Señor, también hemos querido arrancar esas cosas, Señor, bajo nuestros propios pensamientos, entendiéndolo de nuestra manera, Señor. Y yo te pido que nos perdones, Señor, porque eso habla de nuestra independencia de ti. Ahora tú, Señor, a través del dolor de esta palabra, de lo que hemos vivido, Señor, nos dices, Señor, que hay una lucha en el corazón. Nos dices, Padre, que esas cosas que vivimos difíciles van a exponer lo que realmente somos y creemos, Señor. Y yo te pido que si lo vemos, Señor, que podamos, Señor, tener, Señor, la habilidad, Señor, que nos da tu Espíritu Santo para volvernos a ti, para descubrir, Señor, el propósito por el cual fuimos creados, la identidad que ahora tenemos, Señor, y que quites toda idolatría de nuestro corazón, porque todo eso no nos va a dejar vivir, Señor, ni sufrir bien. Ayúdanos, Señor, en lo que venga. Ayúdanos, Señor, en lo que vayamos a vivir. No lo sabemos qué va a venir mañana, pero tú ya tienes todo, Señor, planeado para cada uno de nosotros, Señor. Nada se te ha salido de tus manos, Señor, desde que nacimos. Tú tienes todo, Señor, bajo control. Aún las consecuencias de nuestros pecados, tú las ocupaste para bien, Señor, para que nosotros te conociéramos, para depender de ti, para ser moldeados por ti, Señor. Yo te pido que lo sigas haciendo y que sigas, Señor, ayudándonos a entender lo que estamos viviendo bajo tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, los que pudieron recibir esto, Señor, en su corazón. En el nombre de Jesús, amén.